Se cuenta que un hombre vio un día a una serpiente quemarse en el fuego. Está ahí, de repente la serpiente se está quemando. Y este hombre quiere salvarla, él no quiere que la serpiente muera. Así que mete su mano al fuego y saca la serpiente. Pero cuando la saca, la serpiente lo que hace es morderlo. Y cuando es mordido, él la suelta. Y de manera extraña la serpiente vuelve al fuego. Y el hombre otra vez la ve en peligro y quiere salvarla, así que decide volver a meter su mano y rescatarla, pero otra vez lo muerde. Y vuelve y la suelta y vuelve y se va al fuego. Un hombre que lo está viendo le dice: oiga, señor, ¿usted por qué es tan terco? Cada vez que usted saca la serpiente del fuego, ella lo va a picar, porque es que la naturaleza de la serpiente es picar, es morder. ¿Para qué lo hace? Y él dijo: porque absolutamente nada va a afectar mi naturaleza. La naturaleza de esa serpiente es picar y morder, pero mi naturaleza es ayudar. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana es: ¿cuál es nuestra naturaleza? Porque si hay algo que se supone debe caracterizar a un cristiano, es que un cristiano debe tener la naturaleza de ayudar y de salvar a otros. Si hay algo que nos está haciendo mucho daño a la generación actual, es el problema de la indiferencia. Nos ha tocado vivir en una época donde lo que Jesús dijo, el amor se ha enfriado. La gente es indiferente. Estamos enfermos de egoísmo y de indiferencia. Pensando en eso, yo quiero compartir una palabra que he titulado El poder de la compasión. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Vamos a ver en esta mañana cuál es el poder de la compasión. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y quiero que anime a alguien y le diga: estamos llamados a sentir compasión. El texto que hemos leído nos va a ayudar a responder a la pregunta: ¿qué produce la compasión? Es decir, ¿cuáles son los efectos que produce la compasión? Y tendríamos que empezar por definir lo que es compasión. La palabra compasión significa retorcerse las entrañas.
Y a veces erradamente confundimos la palabra lástima con la palabra compasión. ¿Qué es lástima? Lástima es ver el dolor ajeno y sentir tristeza, pero no hacer nada. Lo que algunos colombianos hacen frente a nuestros hermanos venezolanos, que vemos las noticias y vemos esa tragedia que vive este país, una tragedia que yo confío en el Señor de que antes que termine este año eso empezará a cambiar en el nombre de Jesús. Pero cuando uno ve eso, yo escucho a algunos que dicen, ay, pobrecitos, mire esos niños, mire esas familias, mire esa condición tan lamentable, pero de ahí no pasa. Solamente decir pobrecitos. Es decir, lástima es sufrir por el dolor de alguien. Compasión es más que eso. Compasión no es simplemente sufrir por otros. Compasión es sufrir con otros. No por otros, sino con otros. Y el texto que leímos nos dice en el versículo 35, de alguna manera Mateo describe la manera en que Jesús desarrolla su misión, la manera en que Jesús está cumpliendo la tarea que le encargó el Padre. Y dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades, es decir, poblaciones grandes, pero también recorría las aldeas, o sea, poblaciones pequeñas. No había un lugar que para Jesús no fuera importante. Hasta el lugar más pequeño es visitado por Jesús. ¿Y qué hace Jesús? El Evangelio dice que iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Es decir, en medio de un ambiente lleno de malas noticias, Jesús va compartiendo la buena noticia. Y hoy en día estamos saturados de malas noticias, pero usted y yo somos un pueblo que tiene una buena noticia. Y la buena noticia se llama Jesucristo, el que vino a darnos vida y vida en abundancia. Él es la buena noticia que tenemos que predicar. Y Jesús iba compartiendo la buena noticia, pero ¿qué más dice la Biblia que hacía? Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Donde quiera que Jesús va, Él va transformando las vidas. Él va cambiando la situación. ¿Y cuántos creemos que cuando conocemos a Cristo, las cosas empiezan a ser cambiadas y a ser transformadas? ¿Cuántos creemos que el Evangelio tiene poder para cambiarnos? Jesús va cumpliendo su misión y vamos viendo algo así como que Jesús tiene éxito en su misión. Jesús está en un tiempo de popularidad. La gente lo sigue, la gente lo oye y la gente ve en Jesús esa esperanza. Pero en el versículo 36, el evangelista Mateo nos dice que Jesús ve algo. Hay algo que Jesús ve. ¿Qué es lo que él ve? La Biblia dice, y al ver las multitudes, ¿qué sintió Jesús? Compasión. Al ver las multitudes, sintió compasión de ellas. ¿Y por qué siente compasión? Porque estaban, y hay dos palabras con las que describe Mateo. ¿Cómo estaban las multitudes? Desamparadas y dispersas. La palabra desamparado en el griego describe a alguien que ha sido literalmente despellejado y
mutilado. Y la palabra dispersa describe a alguien que en el campo de batalla ha sido derrotado y ha quedado ahí postrado. Algo así como los videos que tristemente tuvimos que ver en estos días por el atentado en Barcelona, donde después del atentado, ¿qué quedaron allí en esa plaza? Personas muertas, desamparadas y dispersas. Y Jesús dice, como ovejas que no tienen pastor. Y esto es muy importante, porque las ovejas siempre van a necesitar un pastor. Una oveja sin un pastor no puede vivir. Usted sabe que una oveja, si no se le cuida adecuadamente, los animales, los mosquitos, pueden introducirse en su nariz, colocar huevos y a partir de eso producirles la muerte. Los lobos van a acecharlas y van a poderle producir la muerte. De hecho, las ovejas son los animales más tontos del planeta y nos alegramos de ser ovejas, ¿no? Y los animales más tontos son las ovejas que cuando van a abrevarse, a tomar agua, se ponen a mirarse allí en el agua y se van metiendo sin darse cuenta que su lana se va entrapando y cuando quieren salir es muy tarde. ¡Uah! Se ahogan. Jesús ve a los multitudes como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cuántos aquí tenemos la alegría y la satisfacción de tener a Jesús como nuestro buen pastor? El buen pastor que la vida da por sus ovejas. ¿Cuántos podemos decir como David, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Pero la Biblia dice que Jesús ve las multitudes, pero ¿cómo las ve? Sin pastor, desamparadas y dispersas. Yo pregunto, cuando un político ve las multitudes, ¿cómo ve a las multitudes? ¿Con compasión? Cuando ve las multitudes, ¿qué ven las multitudes? Ahí están mis votos. Por eso yo cada vez que hay jornadas electorales me preparo. Porque hasta aquí no me ha llamado ningún político. Pero por allí cuando se acercan las elecciones empieza a llamar un político de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba, de abajo, de ultratumba, extraterrestres. Todos los políticos llaman, pastor, estamos de acuerdo con su misión. Oiga lo que usted hace, somos del mismo partido, estamos identificados. ¿Qué es lo que ellos están interesados? ¿Qué es lo que ven? Votos. Los publicistas, ¿qué ven en las multitudes? Plata. ¿Quién compra? Pero cuando Jesús ve las multitudes, lo que hace es que los ve con compasión, como ovejas que necesitan un pastor. Y lo primero que tenemos que entender es que si en nosotros realmente hay compasión, esa compasión va a cambiar nuestra visión. La compasión cambia la manera en que nosotros vemos la vida. La compasión afecta nuestra visión. El problema a veces es que tenemos una visión equivocada de la vida. Y a veces lo que vemos es la vida como un lugar para hacer plata, para amontonar, para acumular. Y yo quiero aclararle, esa no es la visión de la iglesia. La razón por la que tú y yo hemos sido rescatados por el divino pastor no es para que amontonemos plata, sino para que alcancemos a esa multitud que está afuera, desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor.
De hecho, en el Evangelio de Mateo, veamos en el capítulo 14, versículo 14. Si hubo algo que a Jesús lo caracterizó, fue la compasión. 14:14 dice que cuando Jesús vio una multitud y dentro de esa multitud muchas personas enfermas, ¿qué dice la Biblia? Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo? Compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y quiero decirle algo. Si estás en este lugar y estás enfermo, Dios no es indiferente a tu necesidad. De hecho, Jesús, nuestro buen pastor, tuvo tanta compasión que la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y por su llaga hemos sido nosotros curados. Así que si estás enfermo, puedes tener la seguridad de que Dios no es indiferente a tu enfermedad y que muy pronto Él te va a sanar. Porque Él tiene el poder y su compasión se mueve a favor de los enfermos. La Biblia dice en el capítulo 15, versículo 32, dice la Escritura, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús ve a una multitud que está hambrienta, que no tiene lo básico para la vida y que siente compasión. Y usted sabe el resto del relato. ¿Qué hizo Jesús? Él hizo un milagro y con pocos recursos se alimentó una multitud. Y la buena noticia para ti es que si hoy estás pasando por necesidades económicas o financieras, si Dios tiene que hacer un milagro para suplir tus necesidades, Él lo va a hacer, porque Él es nuestro buen pastor que siente compasión de nosotros y va a suplir nuestras necesidades. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque Jesús ve la multitud, pero la ve con compasión. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de ver la vida. Porque a veces lamentablemente tenemos una mala forma de ver la vida. Y creemos que la vida es sencillamente acumular, amontonar, tener. Y se nos ha olvidado de que hay gente en el mundo que está pasando necesidad. A veces sin darnos cuenta nuestro corazón se va endureciendo. Porque nos hemos vuelto tan egocéntricos, estamos tan centrados en nosotros que ya no nos preocupan los demás. Nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado. Pareciera ser que el corazón como que se nos ha endurecido. De tanto ver noticias, de tanto ver el dolor humano, como que ya no se nos afecta para nada, como que nos hemos acostumbrado. Y yo quiero pedirle y creer que el Señor nos va a cambiar nuestro corazón y que vamos a empezar a ver este mundo como Dios lo ve. Que Dios nos ayude como iglesia a ver este mundo con compasión. Este mundo está sufriendo. Este mundo tiene necesidad. Y así como Jesús ve, usted y yo también tenemos que ver. Que Dios quite de nuestro corazón la indiferencia. Que Dios quite de nuestro corazón la insensibilidad. Que Dios quite de nuestro corazón el egoísmo. Porque a veces como que Dios va a tener que tratar con nosotros para que seamos despertados a compasión.
Porque a veces nos acomodamos tanto que se nos olvida que este mundo sufre. Y vemos en las noticias, ay, pobrecitos los venezolanos. Y estamos allí, bote esa comida que yo ya no quiero más. No tenemos compasión, tenemos lástima. Y la lástima no va a cambiar el mundo, pero la compasión sí puede cambiar el mundo. Y Jesús ve la multitud y la ve con compasión. Y mira lo interesante de este texto, vuelva ahí al capítulo 9. El versículo 37 nos presenta ya no solo lo que Jesús ve, porque Él ve una multitud y la ve con compasión, sino que ahora nos muestra lo que Jesús dice. Él no solo ve, sino que también dice. ¿Y qué dice el texto? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La palabra mies es la palabra cosecha. Y cuando usted encuentre en la Biblia esa expresión mies, cosecha, esa palabra tiene una connotación profética, porque la cosecha apunta a los últimos tiempos. La cosecha está anunciando y señalando el juicio inminente de Dios. Y yo no sé lo que usted piense, pero yo creo que esta humanidad tiene los días contados, tiene el tiempo contado, y que esta humanidad, la historia de la humanidad va avanzando hacia el cumplimiento de todas las profecías, y viene el día en que lo que se prometió en la Biblia se cumplirá. Cristo viene pronto a levantar a su iglesia y lo que se ha prometido se va a cumplir. El tiempo cada día es más corto. Hay poco tiempo. Y cuando Jesús dice esto, lo dice con un tono de urgencia. Porque ¿qué dice él? Muchachos, mire la multitud. No tienen pastor. Están desamparados, dispersos. ¿Y qué vuelve a decir? La mies, o sea, la multitud, está lista para recibir el evangelio. La multitud está lista para escuchar la palabra de Dios, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no hay obreros. Hay un contraste, mucha mies, pocos obreros. Y si no se levantan nuevos obreros, ¿cuál es el peligro? Que la cosecha se pierda. Que la cosecha se pierda. Hay mucha mies, hay mucha cosecha por recoger, pero hay pocos obreros. Y entonces Jesús dice a sus discípulos, a manera de invitación, ¿qué les dice? Versículo 38. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante. Jesús dice, rogad. Él pudo haber dicho, como hay tan pocos obreros y hay mucha mies, por favor, trabajen duro. Pero él no dice trabajen duro. ¿Qué dice? Oren. Tienen que orar. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a transformar la historia de esta generación y lo va a hacer a través de una iglesia que entienda la importancia de rogar a aquel que tiene el control de la historia y aquel que puede cambiar esta generación. La iglesia tiene un poder para cambiar esta historia, pero ¿qué tiene que hacer? Orar, rogar. Pero yo pregunto y quiero que lo responda en su corazón. ¿Es usted una persona que ora? En su corazón. ¿Es usted una persona que realmente ora? ¿Es usted de los que no pasa un día
sin que usted dobla sus rodillas y clama y ora al Señor? ¿O estamos tan acomodados, estamos tan prosperados, tan bendecidos y en victoria, que lo que estamos es acomodados y felices? Oiga, qué bueno servir al Señor. Mire, uno viviendo en Dios, ¿cómo le va de bien? ¿Estamos así? ¿No será por eso que a veces Dios permite en nosotros situaciones difíciles? Porque cuando oramos con mayor intensidad, ¿en los tiempos buenos o en los tiempos malos? ¿Cuándo realmente oramos con ganas? ¿En la bendición o en la crisis? Y pregunto, ¿será que usted necesita que el Señor le dé una ayudita para motivarlo a orar? ¿Sí? Es decir, que el Señor le ponga crisis. ¿Cuántos necesitan que el Señor los impulse a orar? ¿Y cuántos por las buenas vamos a aprender a orar? ¿Cuántos le vamos a decir, Señor, no, sin ayuda, yo solito voy a aprender a orar? Porque es que cuando uno está en crisis, ¿qué le toca hacer? Orar. Cuando uno está en bendición, ¿cómo ora uno? Cuando el niño está alentado y sano, ¿cómo ora uno? Ay, Señor, gracias por mi chinito, haz verme a mí, Señor, amén, cuídalo. Pero cuando ese niño está enfermo, en una crisis, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos cuando tenemos comida en abundancia? A veces ni siquiera oramos dando gracias. Pero cuando no hay, la nevera vacía, todo vacío, ¿cómo oramos? Señor, socórrenos, provéenos. Jesús por eso dice, frente a esa situación, ¿qué tiene que hacer el discípulo? Rogar. Pero ojo, porque ¿qué dice el versículo 38? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Interesante. Porque uno podría esperar que Jesús dijera, como hay una multitud desamparada y dispersa, oren por los perdidos. Oren por esos que se están muriendo sin la salvación. Oren por ellos. La pregunta es, ¿ese es el enfoque? ¿A dónde dice Jesús que debemos enfocar nuestra oración? ¿A dónde? No en los perdidos, sino en los obreros. Señor, yo te pido que levantes obreros. Y entonces aquí está el segundo efecto que produce la compasión. La compasión afecta, la compasión cambia y transforma nuestra oración. Mire, como creyentes tenemos que orar. Pero no solamente tenemos que orar, sino que tenemos que orar bien. Porque examine sus oraciones. A veces los cristianos que oran, sus oraciones son totalmente egocéntricas. Es decir, ¿en qué enfocan sus oraciones? Dios, bendíceme. Y usted escucha a esos hermanos que sufren, porque hay gente que sufre. Dios, ayúdame para que el otro año yo pueda ir de vacaciones a otro lugar que no sea San Andrés, siempre en San Andrés. Señor, ¿cómo sufrimos nosotros? Ten compasión. O la hermana que ora y sufre y dice, Dios, ten compasión, permíteme comprar ese bolso que vi en el centro comercial. Tú no sabes el dolor que a mí me produce. O el hermano que ora y dice, Señor, ayúdame a comprar el teléfono de última tecnología. El iPhone 12, Señor, no ha salido, pero yo ya quiero tenerlo, Señor. Por favor, tú sabes que sin eso no puedo vivir. Ten compasión. Oiga, gente que sufre, ¿cierto? Señor, ayúdame a echar la quinta planchita en mi ranchito, Señor.
Tú sabes que con 8 apartamentos que me producen 4 millones de arriendo, uno no puede vivir bien, Señor. ¿Cómo se sufre? Ese debe ser el enfoque de nuestra oración. ¿Cuál debe ser el enfoque de nuestra oración? El enfoque de nuestra oración debe ser la misión. Deben ser los obreros. Jesús de hecho le dijo a los discípulos: ¿y ustedes por qué se preocupan pensando y diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Y él dijo claramente: si Dios que cuida a las aves también nos va a cuidar a nosotros. Si Dios que viste a las flores que hoy son y mañana están en la basura, las viste, también nos va a vestir a nosotros. Lo que Jesús dice es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todas las demás cosas vendrán. ¿Cuál debe ser entonces el énfasis de nuestra oración? El reino de Dios. Señor, que venga tu reino a esta ciudad, que venga tu reino a este país, que venga tu reino a Venezuela, que se caiga ese reino falso que le está haciendo daño a ese país y que se levante el reino tuyo sobre esta nación y que esta nación sea cambiada y transformada. Que venga tu reino sobre los drogadictos, que venga tu reino sobre esta comunidad, que venga tu reino. Tenemos que responder a la petición de Jesús, y es: Señor, levanta obreros. ¿Sabe cuál es el riesgo de orar por obreros? El único riesgo es que usted se pone a decir: Señor, levanta obreros, tanto que el Señor sabe que dice: ve tú. Yo no he encontrado a nadie más interesado que a ti, así que ve tú. Pero le digo la verdad, no hay nada más especial que tener una vida al servicio de Dios. Eso sí le da sentido a nuestra vida, porque nuestro trabajo va a trascender el tiempo. Lo que hagamos no se va a quedar aquí, va a trascender a la eternidad. Así que tenemos que empezar a enfocar nuestra oración. ¿Cuál es tu enfoque de oración? ¿En qué estás enfocado? Necesitamos compasión. Compasión por esos más de 3,000 millones de habitantes de este planeta que nunca han oído el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos compasión por esos jóvenes que hoy amanecieron drogados en este país. ¿Y por qué amanecieron drogados? Porque son ovejas que no tienen pastor. Necesitamos tener compasión por el que sufre, por el que está pasando por dolor. No sufrir por ellos, sino sufrir con ellos, al lado de ellos. Así que hay una cosa que Jesús ve: una multitud desamparada, dispersa como ovejas sin pastor. Hay una cosa que Jesús dice. ¿Y qué dice Jesús? Rueguen para que el Señor levante obreros. Pero en tercer lugar, hay una cosa que Jesús hace. Porque la compasión no se puede quedar en ver y en hablar. La compasión nos tiene que llevar a actuar. ¿Sí amén o no amén? Por eso mira el capítulo 10, versículo 1 de Mateo. A manera de conclusión, como conectando lo que Jesús viene diciendo. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús ve, y Jesús ve una multitud que se está muriendo. Y como esto es tan urgente, ¿qué decide hacer el Señor? Llamar. Por eso la primera palabra clave ahí es: entonces, llamando. Aquellos que han ya caminado con Él un tiempo, ¿qué les dice ahora? Muchachos, llegó
la hora de ir. ¿Cuál es el problema a veces de nosotros como cristianos? Que se nos ha olvidado cuál es la dinámica del reino de Dios. Y la dinámica del reino de Dios se puede resumir en dos palabras. Primera palabra, primer acercamiento al Señor, es cuando el Señor nos dice, vengan. ¿Y cuántos oímos alguna vez esa voz? ¿Y cuántos ya respondimos a esa voz? ¿Qué dijo el Señor un día? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí. Esa es la invitación. Dios nos dice un día, vengan. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que nos hemos quedado ahí en el vengan. Y llevamos tiempo que lo único que hemos hecho es venir. Y venimos al culto y espiritualmente cada día estamos más gordos. Oh, muestra en el cuaderno, dice, mire, yo tengo las predicaciones del pastor de hace 5 años. Yo he grabado los audios, yo estoy lleno, estoy gordo. Pero ¿qué están haciendo por este mundo que se pierde? Nada. Se les olvidó que venir era una parte. Y Jesús a todo aquel que se acerca a Él siempre le va a decir, venga. Pero después de un tiempo le va a decir, vaya. Vaya. Tienes que ir, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, por eso vayan. Y a estos que Jesús llamó hace algún tiempo, ahora ¿qué les dice? Muchachos, llegó la hora, ¿qué tienen que hacer? Vayan. Pero no los manda desarmados. En el versículo 1 dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Óigame, amada iglesia, nosotros tenemos poder para echar fuera demonios. No hay poder de las tinieblas que se pueda oponer al avance del reino de Dios. Donde quiera que vayamos, vamos a expulsar demonios en el nombre de Jesús. Vamos a libertar naciones. Vamos a libertar pueblos. Tenemos el poder para hacerlo. Y el poder para sanar. Mire el versículo 7, lo que Jesús dice a estos que manda. ¿Qué les dice? Y yendo, es decir, vayan, 17, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. ¿Podemos resucitar muertos? Según este texto, sí. ¿Y qué más dice? Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Usted y yo tenemos poder para ir a cumplir nuestra misión. El Señor hace años te dijo, vengan. Ahora, ¿qué nos dice? Vayan. Vaya a la empresa. Porque allá en la empresa hay gente que necesita conocer a Cristo. Vaya a la universidad. Porque en la universidad hay jóvenes que necesitan conocer a Cristo. Nos equivocamos cuando creemos que el trabajo que tenemos es para ganar plata y para acumular plata. Eso es secundario. Usted tiene que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Estás allí en esa empresa, en ese negocio, en ese comercio, no para hacer plata. Estás allí para hacer discípulos, para ganar a otros para Cristo. Estás en esa universidad no para ganarte un título profesional. Estás allí porque la universidad es tu campo misionero. Allí tienes que ganar a otros para Cristo. Tienes que entender que la misión es ir.
Esa es la misión nuestra, ir. Y a mí me llama la atención a la clase de personas que Jesús envió. Porque uno dirá, bueno, para una misión tan especial hay que escoger a lo mejor de lo mejor, la crema innata de la sociedad, los eruditos, los intelectuales, los mejores. Y miren cómo dice la Biblia, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles, y léase los 12 enviados. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y Mateo le hace como un énfasis. ¿Cómo dice? Primero, Simón, llamado Pedro, el primero. Porque es que Pedrito era de lo mejor de lo mejor. Él era el rey del glamour, el rey del protocolo, persona bien hablada, bien charlada, muy equilibrado, ¿cierto? Él siempre que hablaba era muy sabio, nunca metió la pata, ¿cierto? Y era de un temperamento tan estable, ¿cierto? Un día arriba, un día abajo. Era terrible ese Pedro. Y aquí Mateo dice, primero Pedro. Cuando uno dice, no, si Pedro fue, entonces yo también. Pero mire el contraste, mire en el versículo 4, el último nombre que se nombra es el nombre de ¿quién? Judas Iscariote, el que también le entregó. Ojo, Pedro primero y de últimas, Judas. Ambos escucharon el llamado de Jesús, pero uno respondió positivamente. ¿Quién fue? Pedro. Y el otro, no. Porque ¿cuál era el proyecto de vida de Pedro? ¿Cuál era la visión de Pedro? De Judas, perdón. ¿Cuál era el proyecto de vida de Judas? ¿Para qué vivía Judas? Para hacer plata. Ese era su proyecto. Tenía otros intereses, es decir, Judas no tenía compasión. Pedro, mal hablado, ordinario, rústico, digamos lo que querramos, pero era un hombre que tenía compasión. Uno cumplió la misión y fue y salvó a los perdidos. El otro ni siquiera se pudo salvar él mismo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero me temo de que hay creyentes o personas que asisten a iglesias que ni siquiera se van a poder salvar ellos mismos. Y si usted mira el listado, estas eran personas comunes y corrientes, personas imperfectas, personas con debilidades, con fracasos. Y sabe que me gusta que Mateo los cite, porque es que a veces yo escucho creyentes del siglo XXI que dicen, a mí sí me gustaría servir al Señor, pero y siempre están como argumentando y justificando la razón por la que no cumplen la misión. ¿Sabes qué? Lo que tú necesitas para cumplir tu misión no es un título académico, no es un título teológico, lo que tú necesitas no es elocuencia para hablar en público, lo que tú necesitas es compasión, amor por Dios y amor por el perdido. Cuando alguien tiene compasión, no le importa lo demás. La compasión nos va a impulsar a cumplir la misión. Así que dejemos de estar dando tanta excusa. Dejemos de estar diciendo que no somos. Si usted mira el versículo 2, 3 y 4, a mí me da la impresión de que a Mateo aquí le faltó incluir un nombre. Miren los nombres que él menciona. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano,
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. ¿Se da cuenta que aquí hace falta un nombre? Usted ni lo ha notado, pero ahí falta un nombre. ¿Cuál será? Mire, el nombre que hace falta ahí es el nombre suyo, porque usted también ha sido llamado por Dios para cumplir una misión y para cumplir una tarea. Hace falta su nombre. Pero necesitamos compasión. Y uno a veces lee la Biblia y uno encuentra las diversas respuestas que la gente dio cuando el Señor los llamó. El Señor llama a Jonás. Jonás, ve a Nínive. Porque Nínive es una ciudad donde la gente está desamparada y dispersa como ovejas. Sin pastor, ve a Nínive. ¿Y qué dice Jonás? No, Jonás, yo mejor me voy para Tarsis. Y agarró un crucero y se fue de paseo. Y así hay gente que Dios le dice, te tengo este propósito, te tengo este plan. Y no entienden y se van y se meten en otras cosas. Finalmente a Jonás le tocó obedecer, pero usted decide. Si no quieres escuchar a las buenas, tranquilo, ya Dios tendrá la forma de desatar una tormenta en tu vida y de hacer que te echen al mar y que te trague no una ballena, sino una crisis o una enfermedad o algo por el estilo, y ahí sí te acuerdes de que tienes que cumplir una misión. Hay otros que son como Moisés. Moisés, te tengo esta tarea. Hay una multitud allá que rescatar. ¿Y qué empieza a decir? No, no me van a creer. No, yo no sé hablar. No, cuando yo vaya, es que esto, es que aquello. Y va provocando al Señor a ira. Finalmente dijo Moisés, bueno, así por las buenas sí, está bien. Yo voy, sí, Señor. Hay otros que son como Jeremías, que el Señor los llama y que dicen, no, yo estoy muy niño. Yo estoy apenas en el bachillerato, en la universidad. Déjeme decirle, nada mejor que consagrar nuestra vida desde la juventud para los propósitos de Dios. Nada mejor que consagrar tus mejores años para Dios, porque eso es entregar una vida completa. Pero gloria a Dios que hay algunos como Isaías, que aunque Isaías dice, yo tengo labios inmundos, yo tengo errores, yo tengo fallas, Isaías reconoce y dice, yo no soy lo mejor. Pero ¿qué dice Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no sé si realmente sirva de mucho, pero aquí está mi vida. Hace 25 años que yo le dije al Señor, yo no sé si sirva. Yo soy muy joven. Yo tengo un pasado oscuro. Pero Señor, si crees que sirvo, heme aquí. Envíame a mí. ¿Qué necesitamos realmente? ¿Qué necesitamos realmente? Lo que necesitamos es compasión. Que Dios cambie nuestros corazones. ¿Sabe que uno a veces no entiende a las buenas? Y como que Dios el método del sufrimiento lo usa muy frecuente. Vea, antes de que a mi familia llegara el cáncer, porque el cáncer vino un día a mi casa, y en 2 años mi suegrita murió, víctima de cáncer.
Mi hija mayor tuvo que luchar 2 años con el cáncer, con el riesgo de morir. Y antes de eso, cuando alguien me decía, pastor, tengo cáncer, yo no sentía compasión. Yo trataba de hacer mi tarea pastoral, pero yo sabía que en mí no había compasión. Alguien con cáncer, yo le decía, hermana, tenga fe, hermana, crea, hermana, renuncia a esa enfermedad, hermana, haga esto, haga aquello, pero aquí no había nada. Después de que el cáncer se llevó a mi suegrita y la sanó para siempre, después de que el cáncer visitó el cuerpo de mi hija, hoy cuando alguien me dice, pastor, tengo cáncer, mi actitud es totalmente diferente. Lo que yo hago generalmente es abrazar a esa persona y decirle, mira, yo no sé si Dios te va a sanar o no te va a sanar. Yo quiero que Dios te sane. Pero si Dios te sana o no te sana, quiero que sepas algo. Que yo como tu pastor voy a estar siempre contigo. No que voy a sufrir por ti, sino que voy a sufrir contigo. Te voy a acompañar. Puedes contar conmigo siempre. Antes, cuando alguien perdía un ser querido, yo decía, hermana, tenga fe, ánimo. Sea en el cielo, declaremos que un día nos veremos y este no es sino sencillamente un hasta luego, no es un adiós, así que ánimo, sonría y siga adelante. Pero cuando murió mi padre hace 2 años, y ahora que alguien experimenta eso, esos días que el pastor Harrison y John y Clara pasaron por la pérdida de su padre, como que la película se devuelve. Y uno dice, frente a eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que cabe ahí? No cabe el discurso. ¿Qué es lo que cabe? La compasión. Y decir, ¿sabes? Yo te entiendo, porque yo ya pasé por ahí. ¿Será que necesitaremos pasar por situaciones difíciles y duras para entender a nuestros hermanos venezolanos? ¿O será que le decimos al Señor, Señor, dame compasión, dame amor de verdad, que en mi corazón no haya lástima, sino verdadera compasión? Termino con una historia. Un niñito quería tener una mascota, quería tener un perrito. Y reunió sus moneditas y ahorró y ahorró. Y cuando creyó que tenía el dinero suficiente, fue a la veterinaria, allí donde vendían los perritos. Y le preguntó al de la tienda, señor, ¿cuánto vale un perro? Y el hombre le dijo, desde 100,000 pesos para arriba, hasta millones. Y él sacó su bolsita y dijo, aquí tengo, me alcanza. Y el hombre le contó escasamente 20,000 pesos. Le dijo, no te alcanza. Ay, pero yo quiero una mascotica. Y en ese momento salía una perrita que había tenido 5 cachorritos. Y él se quedó mirando, dijo, Señor, ¿será que yo puedo mirarlo? Dijo, sí. Y se quedó mirando esos 5 cachorritos y se dio cuenta que atrás venía uno. Y cuando él vio a ese perrito de atrás, dijo, Señor, yo quiero comprar ese, el de atrás. Y cuando el hombre de la tienda vio, dijo, no, si realmente tú quieres ese perrito, no te lo voy a vender, te lo regalo. Porque era un perrito enfermo. Tenía su cadera enferma y nunca iba a caminar. Entonces le dijo, si tú quieres, te lo regalo.
Él dijo, no, no me lo regala. Usted me lo va a vender. Y yo le voy a dar 100,000 pesos por ese perro. Hoy le doy 20,000 y cada mes le voy a pagar 5,000 hasta que le termine de pagar ese perro. Y el hombre insistió, pero es absurdo. Ese perro está enfermo de la cadera. Nunca podrá correr, ni saltar, ni jugar como los otros perritos. Y este niño se agachó y se levantó su pantaloncito hasta la rodilla y le mostró su pierna izquierda, totalmente retorcida e inutilizada, víctima del polio, y con unos aparatos metálicos que sostenían su pierna. Así que, destapándose la piernita, le dijo al Señor, bueno, yo tampoco voy a correr y yo tampoco voy a poder saltar. Este perrito va a necesitar a alguien que verdaderamente lo entienda, y ese soy yo. El hombre se mordió los labios y dijo, solo espero que mis otros perritos lleguen a tener un día un dueño como tú. ¿Sabe qué necesitamos realmente por este mundo? Compasión. Hoy somos cristianos. Hoy somos bendecidos. Hoy somos pueblo de Dios. Pero no sé si la mayoría, no sé si todos, pero ¿cuántos de nosotros hace años atrás éramos ovejas sin pastor? ¿Y cómo vivíamos en este planeta? ¿Cómo estábamos? Desamparados y dispersos. Y hoy somos lo que somos por la gracia de Dios y porque alguien un día que tuvo de nosotros compasión y fue, se arriesgó, nos buscó y metió su mano en el fuego, y aunque nosotros lo mordíamos, ¿qué hacía? Volvía a intentar salvarnos. Yo recuerdo tanto a la mujer que me ganó para el Señor, 6 años, y cada vez que me hablaba y me decía Dios te ama, yo le respondía con vulgaridades, con groserías, la ofendía, la insultaba. Pero ella, ¿qué hacía otra vez? Extendía su mano en el fuego y me decía, no importa, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. Hoy soy un siervo de Dios porque alguien un día tuvo compasión. Este mundo no necesita lástima, este mundo necesita compasión. Colóquese de pie y vamos a hablar con Dios. Hable con Dios en esta hora. Dele gracias al Señor por su compasión. Si estamos aquí es por su compasión, por su amor. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por habernos amado cuando nosotros no te amábamos. Gracias por haber creído en nosotros. Gracias por habernos visto con ojos de amor. Da gracias a Dios por esa persona que te compartió el Evangelio. Señor, gracias por esa persona que nos habló de ti, que oró tanto tiempo por nosotros y que
cuando ella nos quería rescatar, nosotros la mordíamos y la picábamos. Señor, gracias. Gracias. Ahora te queremos pedir que coloques en nuestro corazón esa misma actitud, una actitud compasiva. Levántanos, Señor, como una iglesia que realmente siente compasión. Ayúdanos a ver estas multitudes de este siglo con compasión, a ver cómo tú ves a esta sociedad, a ver cómo tú ves a esta generación. Ayúdanos, Señor, a orar. Enséñanos a orar, pero no por nuestras cosas, no por nuestros caprichos. Ayúdanos a orar por tu reino, a hacer de tu reino lo más importante, a levantar nuestra voz cada día y a pedir que levantes obreros. ¿Qué tal si levantas tu voz y obedeciendo a la orden del Señor empiezas a decir: Señor, levanta obreros? Levanta obreros, Señor, que vayan a hablarle a estos jóvenes que están en las drogas. Levanta obreros, Señor, que vayan a hablarle a los habitantes de la calle. Levanta obreros que vayan a hablar a los que están en las fuerzas armadas, a los que están en la guerrilla, en los desmovilizados. Levanta obreros, Señor, que vayan a hablar a esos hospitales donde hay personas que sufren. Señor, danos compasión. Señor, quita de nosotros la dureza de corazón. Ayúdanos a ver las multitudes como tú las ves. Danos compasión por esos niños que anoche fueron abusados sexualmente, que viven en un ambiente de abuso y de maltrato. Danos compasión, Señor, por aquellos que hoy están esclavos de la droga, por esos hombres que se embriagan, que no tienen pastor, que están desamparados y dispersos. Danos compasión, Señor, por aquellos que hoy están en una clínica sin esperanza, luchando con un cáncer, luchando con una enfermedad terminal. Danos compasión. Danos compasión por este mundo que no te conoce. Quita la indiferencia, quita la dureza de corazón, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Jesús. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin paso. Una vez más, recuerda, la mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. hoy muchos se pierden. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin paso. ¿Y quién puede levantar sus manos y decirle al Señor hoy: Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí,
Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Oh, y heme aquí, envíame a mí. Y heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Mientras suena el piano, hable con Dios y ore por aquellos familiares suyos, amigos suyos, que si hoy murieran, irían a una eternidad sin Dios. Por aquellas personas que si hoy murieran, irían al infierno toda una eternidad. Levante su voz por ellos. Por 1 minuto, por 2 minutos, levante un clamor por ellos. Eso es verdaderamente importante. Señor, te rogamos que tengas misericordia de aquellos que hoy no te conocen. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de aquellas personas que están lejos de ti, que no han entendido tu amor, que no han entendido la importancia de la salvación, que no te han aceptado. Por aquellos que viven lejos de ti, que viven separados de ti, revélate a sus corazones, revélate a sus vidas, sálvalos. Ore con nombre propio por ese familiar, ore con nombre propio por ese amigo, por ese vecino, esa persona que el Espíritu Santo trae a su mente y a su corazón. Colóquela delante del Señor. Señor, sálvalos. Señor, libéralos. Señor, cámbialos. Señor, transfórmalos. Oh Dios, te rogamos y te suplicamos que hagas tu obra especial en ellos, Señor. Rompe las cadenas que los atan. Quita la ceguera espiritual. Quita toda atadura que el enemigo colocó, toda venda. Abre sus ojos, Señor, y permite que esas personas te puedan reconocer a ti, puedan arrepentirse, puedan llegar a los caminos tuyos. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Dios. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Señor, yo te pido una vez más, levanta obreros de esta iglesia. Levanta nuevos pastores, levanta evangelistas, levanta maestros, levanta misioneros. Pero Señor, permite que todos nosotros podamos entender que cada creyente es un ministro, que cada cristiano es un misionero, que allí donde nos has colocado tenemos una misión que cumplir, que la cumplamos antes que sea demasiado tarde. Danos compasión, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y con alegría y con gozo todos decimos amén y amén.